Bienvenidos a este episodio de Santos en Liderazgo. Ahora he tenido la oportunidad de conversar con Nelson Bonilla. Él es un santo de El Salvador. Está actualmente viviendo en la ciudad de Nueva York. Y tengo que reconocer, esta ha sido una entrevista que disfruté mucho. Especialmente porque, bueno, como ustedes sabrán, yo estoy sirviendo como obispo ahorita. Y entonces empezamos a hablar un poquito acerca de administración, ¿no? Y empezamos a hablar un poquito acerca de cómo ayudar a que el programa de administración pueda funcionar. Y bueno, Nelson compartió algunas de las ideas y de las cosas que ha estado haciendo en su barrio y cómo ha trabajado junto a la presidenta de la Sociedad de Socorro y al presidente del Quórum de Élderes, y cómo juntos llegaron a una estrategia, ¿no? Que pues ha servido mucho en su barrio. Así es que me salió un poco la curiosidad de obispo. Así es que espero que la entrevista sea muy atractiva y que comparta principios que te ayuden mucho, ya sea que estés sirviendo en un obispado o estés sirviendo en la Sociedad de Socorro o el Quórum de Eldres. Así es que disfrute mucho esta conversación que tuvimos con Nelson Bonilla. Gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros y pues contarnos un poquito acerca de tus experiencias. Estamos muy emocionados de saber qué cosas has aprendido, qué cosas has aplicado, ¿no? Tal vez si nos cuentas un poquito acerca de ti, un poquito acerca de dónde eres, dónde estás viviendo y el barrio al que estás asistiendo. Porque ahorita estás sirviendo como obispo, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, tengo ya 5 años sirviendo como un obispo. Y sí, Ernesto, bueno, soy de El Salvador, de familia directamente salvadoreña, que yo nací aquí. Realmente soy salvadoreño. He crecido, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la iglesia. Mis padres son miembros de la iglesia y toda mi familia alrededor de ambos lados son miembros de la iglesia y para mí es una bendición. De hecho, tener la dicha de compartir los mismos principios, creencias y tener armonía y sintonía en ese lado de ambas familias, para mí ha sido una bendición. Y sí, como mencioné, tengo 5 años sirviendo como obispo en un barrio que se llama Barrio Kingsbridge, en el Bronx, y con gente maravillosa, ¿verdad? Gente muy buena, a la que amo muchísimo, de las cuales yo también he aprendido muchísimo. Y, y también de las cuales también hemos ido mejorando muchas cosas como barrio, como cualquier otro barrio, ¿verdad? ¿Tú eres segunda generación de miembros de la iglesia entonces? Bueno, realmente sería la tercera generación y mis hijos la cuarta. Mis, mis abuelos de ambos lados son miembros de la iglesia, excepto, bueno, mi abuelo de parte de papá, que no tuvo la oportunidad de bautizarse en vida, eh, pero ya hicimos la obra por él y está sellado ya a mi abuela, pero sí, realmente creo que sería la tercera generación de miembros de la iglesia y mis hijos, la cuarta generación, ¿verdad? Ya se está creando legado, ¿no? Sí, hoy como padre me doy cuenta que no es fácil, ¿verdad? No todas las cosas son fáciles. Eh, Especialmente una de mis preocupaciones genuinas como padre es que mis hijos aprendan por sí mismos los principios del Evangelio y adquieran su propio testimonio. A pesar de que yo crecí dentro de la iglesia y mi familia también está dentro de la iglesia, me vi en la necesidad de tener mi propio testimonio acerca de la iglesia y yo recuerdo perfectamente bien en qué momento fue, cuando yo era joven, así que eh, cuando yo afiancé mi propio testimonio de la iglesia, me di cuenta que era aquí donde yo pertenecí y que creo firmemente en lo que vivo. Y cuando me di cuenta que yo tuve mi propio testimonio, eh, me sentía muy feliz, sinceramente muy feliz. ¿Te recuerdas entonces cuando estabas joven, cuándo fue el tiempo en el que obtuviste tu testimonio?
¿Tú te recuerdas qué influencia de líderes tuviste en ese tiempo de tu conversión, poder decirlo así, ¿no? Am, fueron, imagino, fueron parte importante en tu proceso, ¿no? De hecho, eh, si puedo decir en un momento específico en mi vida, en mi juventud, cuando yo adquirí mi propio testimonio, fue una ocasión muy específica, ¿verdad? Yo estaba estudiando y recuerdo que, bueno, era el único miembro de la iglesia en la escuela donde yo estudiaba. Y en un momento que nos quedamos libres, sin clase, todos mis compañeros comenzaron a platicar y casualmente salió la conversación acerca de la religión, cuando todos, todos sabían que yo era miembro de la Iglesia de Jesucristo. En ese momento todos me llamaban mormón. Entonces comenzaron a atacarme, por decirlo así, a hacerme muchas preguntas, que yo tenía probablemente unos 15 años, 16 años, y yo iba a seminario. Creo que traté de responder lo mejor que pude, pero fueron tantas las preguntas y cuestionamientos malintencionadas que en un momento me di cuenta que no podía, que eran todos haciéndome preguntas en cuanto a la iglesia, pero realmente lo que estaban tratando de hacer era ridiculizarme en cuanto a la iglesia. Yo realmente ese día me fui bien triste para la casa. Me fui cuestionando si realmente yo sabía acerca de la iglesia, si tenía un testimonio de la iglesia, pero la verdad, sinceramente, decidí hacer algo al respecto. No me quedé solo con ese sentimiento, sino que eh, aunque leí el libro de Mormón, eh, decidí leerlo, creo que más intensamente. Fueron unos días especiales para mí y recuerdo perfectamente una noche en la cual me arrodillé y fui bien específico con Dios. Le dije que quería saber si lo que yo estaba viviendo o tratando de vivir era lo correcto, si lo que yo estaba aprendiendo en la iglesia era verdadero. Entre varias preguntas que le hice, y le dije cómo me sentía, que me había sentido triste, porque de la manera en que mis compañeros habían cuestionado mis creencias. Pero de alguna manera fue milagroso la respuesta que tuve. Realmente es un sentimiento muy difícil de describir, pero sin duda fue una paz y una tranquilidad. Y para mí parecía que yo estaba en el aire flotando. y, y gracias a esta experiencia y muchas experiencias más que he tenido a lo largo de mi vida, he tenido la confirmación de que sí, que esta es la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, y que las escrituras pueden dar dirección, respuestas a mi vida también. Y definitivamente las ordenanzas en el templo también nos permitirán estar después de esta vida con nuestras familias. Así que yo creo que fue ese momento crítico en mi juventud. Después de esa experiencia y como te menciono muchas más que he tenido, eh, nunca he vuelto a dudar o sentirme triste en cuanto a lo que yo vivo y lo que creo. Mucho menos cuando alguien trata de cuestionar mis creencias. Por supuesto. Am, como las escrituras dicen, ¿no? El testimonio viene hasta después de la prueba de nuestra fe, ¿no? Y creo que cuando uno está abierto a dejarse ser probado, es cuando recibe las bendiciones más grandes y parte de eso pues es solidificar tu testimonio y tu conversión, ¿no? Gracias por compartir eso. No, bueno, hay que compartir, ¿no? Somos primos, ¿no? Somos Sí, familia, somos parte de esa tercera generación de miembros pues al igual que tú, yo también crecí allá en El Salvador. Um, tengo curiosidad en ver, porque tú creciste en El Salvador, yendo a la iglesia allá en El Salvador, um, y bueno, pues en El Salvador la iglesia aunque vivimos las mismas, estamos bajo el mismo manual pues vivimos el Evangelio de Jesucristo es igual por donde sea, la iglesia allá se lleva a cabo en ciertos aspectos diferente a cómo se lleva en Nueva York, ¿no? sí.
Am, pues desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido esos cambios que tú has visto am, en am, en tu carrera como liderazgo, como líder, por decirlo así? Y ¿y cuáles has visto que son am, las principales diferencias y cuáles son aquellas cosas que has visto que son que se unifican? Sí. Bueno, sí, tuve la oportunidad de servir en El Salvador también como obispo durante 5 años y un tiempo como presidente de estaca. Ahora al servir aquí puedo ver diferencias en cuanto a eh, las necesidades de las personas, ¿verdad? Y no solamente necesidades temporales, sino que también me refiero a necesidades espirituales. Eh, Realmente sería difícil eh, para mí decir, crear una diferencia bien marcada entre a, ambos países, pero lo que sí puedo decir es que en ambos oportunidades que he tenido de servir como obispo, eh, claramente mm, puedo decir que las personas tienen un corazón muy noble, humilde y para buscar al Señor. Evidentemente, las condiciones de los países son muy diferentes. Ahora, en El Salvador, en ese tiempo que yo serví como obispo, había muchas necesidades, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Uno como líder se le enseña, o el manual le enseña que debe de regirse bajo ciertos principios de autosuficiencia. Sin embargo, uno puede ver que eh, más que todo tiene que dejarse guiar por el Espíritu también. Que lo que trato de decir es que para ningún miembro de la iglesia el recibir ayuda, tanto temporal o espiritual, incluso emocional, de parte de la iglesia debe ser una experiencia humillante. Siempre procuré que las personas que se acercaban al obispo o a mi persona en busca de respuestas, ayuda o guía, fuera una experiencia agradable y, y, que fuera una experiencia en la cual ellas podían sentir el amor del Salvador. Yo considero que un obispo debe de esforzarse para que la experiencia de esos miembros que buscan al obispo en un momento no solo de necesidad temporal, sino de espiritual, sea una experiencia en la cual puedan ser fortalecidos en ambos aspectos. Evidentemente también he encontrado con personas que de alguna manera se han sentido un poco humillados al acercarse a buscar ese tipo de ayuda. Creo que de ninguna manera debe de ser así. Ahora, acá en Estados Unidos es muy poco o realmente es poco ese tipo de ayuda, especialmente en ayuda temporal, porque existen muchas oficinas, muchos recursos del Estado que pueden proveer no solo alimentos, sino incluso ayuda emocional, eh, tratamientos, incluso ayuda médica. Probablemente Estados Unidos puede proveer más de ese tipo de recursos que en nuestros países en Latinoamérica. Ahora sí, creo que uno de los aspectos que yo considero que en cuanto a la necesidad es más espiritual. Por ejemplo, me he dado cuenta que muchas veces acá eh, los miembros llegan a sentir de que no pueden tener una comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Y es muchas veces porque creamos una barrera muy grande y espesa que no nos, que nos hace pensar o nos da la percepción que no podemos ver a Dios o que no podemos tener esa comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces anteponemos nuestras propias necesidades o anteponemos nuestros propios requerimientos antes que la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y anteponemos nuestro propio tiempo. Por ejemplo, queremos que las cosas sucedan ya. Y si no suceden o no tengo mi respuesta en este momento, la percepción que puedo llegar a tener es, es que Dios no me está escuchando. Cuando en ningún momento es así. Más bien, Dios nos puede ver a nosotros, pero nosotros creamos esa barrera que nos impide
ver a, ver a Dios, ¿verdad? O por lo menos tener esa comunicación con Dios. Para mí, creo que acá creamos esa percepción hacia nosotros mismos al crear este tipo de barreras que nos impiden ver a Dios. Dios en todo momento nos puede ver a nosotros, pero yo tengo la firme convicción de que habrá el momento en que eh, podemos verlo a Él cara a cara. Ahora, ¿cómo podemos, para mí, cómo podemos acá borrar o quitar esas barreras que nos hacen percibir que no vemos a Dios? Es volvernos como niños, volvernos como niños. Eh, es sumamente difícil, lógicamente, creo que es una de las cosas más difíciles, pero no es algo imposible. Todo está en que trabajemos en cuanto a eso. Pero la diferencia para mí es esa. Acá no he visto mucho ese aspecto de necesidades temporales. Creo que más es ese aspecto en cuanto a nuestra relación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Am, es interesante, ¿no? Cada lugar representa, pues dependiendo de las circunstancias en las que las personas vivan, las necesidades, las necesidades cambian. Y definitivamente puedo ver que bueno, en los países donde nosotros hemos crecido, ¿no? Y muchas de las personas que son hispanohablantes y que pues están escuchándonos, tendrán ciertas condiciones económicas, ¿no? Y puedo ver esa parte muy marcada. Ahora, ¿cómo has lidiado con las diferentes culturas? ¿No? Porque, bueno, en El Salvador pues todos son salvadoreños, am, todos en cierta forma hemos comido la misma comida, ¿no? Hablamos casi que con las mismas palabras, pero aquí en Nueva York tienes imagino que hay una variedad de culturas con las que hay que aprender a lidiar, ¿no? Sí, de hecho, esta pregunta me la hace bien, bien constante. ¿Cómo se hace para poder engranar todos esos diferentes sabores, culturas, pensamientos? Pero todos aportamos algo importante a nuestro barrio, todos. A mí me encanta la cultura dominicana, me encanta la cultura ecuatoriana. Yo puedo comerme un buen asado con los hermanos argentinos o un buen ceviche ecuatoriano, los tacos mexicanos. O sea, a mí me encanta todo y creo que eh, todos sí aportamos algo al barrio, aunque sean diferentes culturas. Pero cuando entendemos que nuestro ADN espiritual es el mismo, creo que eso nos unifica, a pesar de las diferencias que pueden haber en cuanto a culturas, pensamientos, costumbres, etcétera. Pero cuando el obispo se enfoca en eso, en que nuestro ADN espiritual es el mismo para todos, eh, no va a ser muy complicado, la verdad. Evidentemente hay que tratar de compaginar en algunas cosas, pero para mí, Ernesto, sinceramente creo que no ha sido un desafío, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Un desafío bastante grande. A mí me encanta, me encanta. Tenemos actividades en las cuales disfrutamos de cultura, de costumbres, y yo he aprendido muchísimo y todo me encanta, sinceramente me, me encantan todos los hermanos que aportan eso, ¿verdad? A nuestro barrio. Y creo que en parte también am, tiene mucho que ver lo que decías al principio, ¿no? Que am, uno de los principios del liderazgo que tú has tratado de mantener presente es que todos se sientan cómodos, que nadie se sienta avergonzado por quién es, ¿no? Por de dónde vienen o cual sea que fueran las necesidades que están viviendo. Y quizás ese es un ingrediente muy importante en esa variedad de culturas, ¿no? Sí. Has
¿Cómo es tu consejo de barrio? ¿Es tu consejo de barrio y de la misma forma, muchas diferentes culturas eh, siendo parte del consejo? Bueno, para mí ese es un grupo de interés, como creo que me has mencionado antes acerca de los grupos de intereses dentro del barrio. El Consejo de Barrios para mí es un grupo de interés. Sí, está conformado por miembros muy buenos uh, y que, y que aportan muchísimo al barrio. Eh, Dentro del Consejo de Barrio tenemos a hermanos que provienen de diferentes países, ¿verdad? Pero al final, al entender que trabajamos por un mismo fin, para el progreso de los barrios, ayudar y beneficiar a todos los miembros y fortalecer el barrio, nos unificamos. Ahora, sí, yo en diferentes ocasiones he presentado planes o hemos discutido ciertos temas de interés para el barrio y, y dentro de la iglesia es algo muy natural, ¿verdad? Algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra y eso no significa que el que esté en contra está en una posición errónea. No, todos tenemos esa oportunidad dentro de la iglesia, incluso es igual en la iglesia tenemos la oportunidad de votar a favor o votar en contra. Ahora, lógicamente debemos tener argumentos sólidos para, para dar un voto en contra. Pero, pero ahora, yo como obispo, si yo presento un plan, y no solamente en el Consejo de Barrio, sino también en nuestra reunión de obispado, eh, y el obispo siempre va a tener más elementos a considerar que todo el Consejo de Barrio. Es evidente que el obispo no puede eh, compartir todos los elementos que él posee en cuanto a ciertas situaciones, porque la gran mayoría de ellas deben de ser respetadas y sagradas, o por lo menos guardadas con confidencialidad. Pero cuando el obispo tiene más argumentos, lo que usualmente hago es, si hay un voto en contra, le pido al Consejo de Barrio que se una a mí a favor y voten a favor del plan. Eh, Quiero poner un ejemplo. El año pasado, no sé si sucede en otros barrios, pero históricamente en nuestro barrio uno de los temas más difíciles ha sido la administración. Habíamos discutido con el presidente Corón de Elderes acerca de cómo podemos mejorar, no solamente los números, sino que mejorar todo el concepto que significa la administración. Eh, y realmente puedo decir que al orar, estudiar, orar y orar más y leer, tuve un sentimiento muy fuerte. Me di cuenta que para los hermanos es muy difícil, especialmente para los es más difícil eh, llevar a cabo la administración. Y vi una diferencia bien marcada en cuanto a las hermanas. Las hermanas tienen prácticamente el 100% en la administración cuando el Corón de Everest estaba teniendo un 20-25%, si no menos. Eh, Me di cuenta que debíamos de mejorar eso. Así que, como mencioné, al orar y estudiar, tuve un sentimiento de que podíamos hacer matrimonios ministrantes. Me fui al manual, me fui al sistema y me di cuenta de que el sistema nos permite crear distritos y compañerismos de matrimonio, así como se nos ha enseñado. Y tuve la fuerte impresión que eso podría funcionar en nuestro hogar. Hablé con el presidente de Corón de Eldres, con la presidenta de la Sociedad de Socorro, les presenté primero el plan a ellos, discutimos acerca de los pros y también discutimos acerca de los contras, ¿verdad? Que pudieran haber. Pero tuvimos más pro que contras en cuanto a este plan antes de presentarlo al Consejo de Barrio. Así que después de discutirlo con ellos, lo presenté al Consejo de Barrio. Creo que en su gran mayoría todos estuvieron de acuerdo con el plan. Incluso tuvimos muchas más ideas, muchas más aportaciones dentro de este plan que presenté. Ahora, eh, sí, lleva trabajo,
en estructurar todo, no solo los compañerismos, sino que los distritos, y lo presentamos en un quinto domingo, presentamos el plan. Eh, en conclusión, realmente lo que tuvimos el último trimestre del 2024 fue un 100% de, de ambas organizaciones, tanto de Coron de Elders y de la Sociedad de Socorro. Claramente, no estoy diciendo que el Coron de Elders explotó mágicamente, sino que debo reconocer que gran parte de la ayuda vino de sus esposas, de la Sociedad de Socorro. Entonces, las esposas motivan a sus esposos a hacer la administración. Ellos como matrimonio pueden encontrar el mejor momento dentro de su día o de su tiempo para hacer la administración y es mucho más fácil coordinarse. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que no están casados o las hermanas que no están casadas, que no tienen, no están, están en un matrimonio, tienen un compañerismo regular con otra hermana y funcionan bastante bien? Pero el distrito más grande es el distrito de matrimonios. Sí. Interesante. Am, ¿cómo, cómo hacen para las entrevistas? Se reúnen ambos. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo hacen las entrevistas? Es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta, la analizamos nosotros, cómo íbamos a hacer con las entrevistas, o quién iba a hacer las entrevistas de los matrimonios. Bueno, el presidente de Coron Deleres, o la presidencia de Coron Deleres se encarga de específicamente de entrevistar a los matrimonios. Las hermanas de la Sociedad de Socorro se encargan de hacer las entrevistas del distrito solamente de hermanas. Y dentro de la presidencia de Coron de Elders, el presidente se encarga de entrevistar los matrimonios y él ha dado la asignación a sus consejeros de entrevistar a los compañerismos de Elders, de- que están hermano y hermano. De esa manera nos hemos distribuido. Tengo curiosidad de saber qué fue lo que los guió a decidir que fuera únicamente el presidente de Coron de Elders que entrevista a los matrimonios y no la presidenta ser parte de ella. Bueno, uno de los motivos o razones es que ahora, como sabemos, el presidente de Coron de Elders tiene no solo más privilegios, sino que más responsabilidades. Y eso le permite al obispo eh, ocuparse de otras cosas, como por ejemplo profundizar más en las actividades de los jóvenes, y lo libera de todo este tipo de responsabilidades para que pueda estar con los jóvenes. Esa fue una. La segunda es que el presidente coronel de tiene llaves y él puede atender otro tipo de necesidades que los matrimonios ministrantes puedan llevar y presentar esos casos. Y el presidente coronel tiene esa capacidad de atender esas necesidades, ya sea temporales o espirituales. Ahora, si la necesidad de X familia eh, es inmediatamente urgente, el presidente coronel lo sube al obispado. Si no es algo eminentemente urgente, él puede atender todo ese tipo de cosas. Muy interesante. Am, y bueno, entonces en el último trimestre han visto muy buenos resultados, mucho más Sí, actividad, mucho más engagement. sí, hemos tenido, bueno, medimos todo por números, ¿verdad? Es la manera de medir los resultados. Eh, las entrevistas han sido el 100%, pero más allá del 100% de entrevistas es que todos participaron activamente en la administración, contactos, llamadas, visitas, actividades. Y como sabemos hoy, la administración no se limita estrictamente a una visita en casa. Las condiciones en los países son muy diferentes. Acá en Nueva York, las condiciones por el trabajo, por el hogar, por la manera en que nos relacionamos son muy diferentes. Entonces, el contacto con las personas a quienes ministramos puede ser muy amplio, ¿verdad?
como ya lo hemos aprendido antes. Las llamadas, videollamadas, tener una noche de hogar, pero hemos tenido contacto con todas las asignaciones que hemos dado a cada compañerismo. Eso se traduce al 100% de las entrevistas, o por lo menos el 100% hicieron contacto con sus miembros que están ministrando. Wow. Ah, y ¿cuál ha sido, cómo has visto que los matrimonios ministrantes han respondido o sea, ahora que han pasado 3 meses y que, bueno, ya hicieron sus visitas, ¿qué tipo de reacción has visto de parte de ellos? Bueno, todos encantados. Yo creo que los matrimonios están, he visto muy buena acción de ellos, especialmente de las hermanas. Como mencioné, ¿verdad? Gran parte de este esfuerzo viene de las hermanas que motivan a sus esposos. Y no quiero decir que los hermanos no quieren hacerlo. Entiendo que a veces las responsabilidades del trabajo, las ocupaciones y otro tipo de actividades durante la semana requieren tiempo de los hermanos. Igual las hermanas, pero las hermanas nos ayudan muchísimo a nosotros a motivarnos a hacer. Por ejemplo, una hermana cuando presentamos el plan dijo, bueno, yo voy a jalar a mi esposo y esta es una oportunidad para llevarme a mi esposo. Y fue genial, o sea, el hermano va a seguir a su esposa y van a hacer la administración. No porque no quiera hacerlo, sino él quiere hacerlo, pero hacerlo juntos como esposo y esposa eh, ha sido una buena experiencia. Otros que tienen hijos también no solamente lo hacen esposos, sino lo hacen como esposos, sino que con sus hijos, visitan a sus hijos. Ahora, ¿cómo incluimos a los jóvenes en administración? Yo tengo un hijo de 16 años y tengo un hijo que va a tener 12 años este año. Entonces lo incluimos con nosotros, vamos en familia a ministrar y, y esa es la manera que lo hacemos en los matrimonios eh, y aquellos que tenemos hijos. Claro, oh, qué fascinante. Es una oportunidad no solamente pues de cumplir con tus asignaciones, pero oportunidad para tener cita de matrimonio, que a veces por el trabajo o por las responsabilidades uno a veces se olvida, ¿no? O dice, ah, está muy cansado, mejor me voy a sentar a ver televisión y esa es nuestra cita, ¿verdad? Pero, qué bonito. Y luego también oportunidades para los jóvenes de ir y hacer algo distinto, ¿no? Vamos a ir a visitar a esta familia. ¿Ustedes buscan tener algún mensaje o digamos, han buscado tener un tema específico que van y tratan de compartir a las familias que visitan? ¿O ahorita es más que todo tratar de crear amistad, crear relaciones y hacer eso un hábito? ¿Cuál dirías tú que es el enfoque ahorita? Bueno, sí, Ernesto, debemos de estar preparados siempre. Yo creo que sí, debemos llevar un mensaje. Por ejemplo, eh, en nuestro caso, mi esposo y yo visitamos a la hermana Narcisa, la hermana Susana, una hermana es de Honduras, la otra hermana es de Ecuador, casualmente viven en el mismo edificio y nos juntamos, aprovechamos para juntarnos, llevábamos un mensaje, pero la conversación nos llevó a otro punto y otro tipo de necesidades y la conversación nos llevó a hablar acerca de las ordenanzas del templo y nos dimos cuenta que habían preguntas en cuanto a ordenanzas específicas del templo y qué va a suceder, ¿verdad? Con esto, qué puede suceder si no hago esto. Entonces, la conversación nos llevó a ese punto. Lógicamente, dentro de un buen espíritu, una conversación, un buen espíritu, ya no nos regimos por el mensaje que llevábamos. El espíritu te va guiando y ese es lo maravilloso de este evangelio, que el espíritu te guía o te puede decir eh, las necesidades que pueden haber dentro de una conversación o de la familia. Ahora, en nuestra próxima visita hemos quedado de hacer un ceviche ecuatoriano, yo estoy animado, y todas esas cosas son buenas, ¿verdad? Eh, pero sí, uno debe estar preparado, yo creo que uno debe estar preparado, eh,
Y creo que antes éramos demasiado rígidos si no compartíamos el tema que llevábamos, no hemos hecho nuestra visita y si la necesidad de la familia o la persona era acerca de otro tema, nosotros siempre tratamos de encauzar la conversación al tema que nosotros queríamos, el tema que nosotros llevábamos. Más sin embargo, la necesidad de la familia no era eso, porque queríamos ser rígidos en cumplir con la letra de lo que decía la orientación familiar. Pero hoy tenemos la opción de que debemos de ser guiados por el Espíritu. Si la conversación nos lleva a otro tipo de necesidades, no al tema que nosotros ya debemos de encauzar la conversación a esa necesidad. Lógicamente debemos de estar preparados para ser guiados por el Espíritu y la preparación personal es importante. Nuestro estudio constante de las Escrituras, la oración, participar activamente de la reunión sacramental y muchas otras cosas más que debemos de hacer, mejorar nuestra relación con el Señor para estar en armonía con el Espíritu. Eh, son diferentes cosas, pero para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu. Muy interesante. Y bueno, has visto ese esfuerzo en este último trimestre reflejado en la asistencia y en la participación en otras actividades? Sí, de hecho, bueno, la asistencia sí se mantiene e incrementa, y puede ser fluctuante, ¿verdad? Depende también de la temporada. Hemos estado en temporada de vacaciones, muchas familias aprovechan para estar de vacaciones, irse a visitar a sus familias, fue acción de gracias, también muchos se fueron de vacaciones, pero en sí la asistencia no solamente se mantiene, sino que va creciendo poco a poco. Pero para mí lo más especial es que todos tratan de participar en la administración y, y todos se involucran y se sienten parte de esto. Que igual aquellos hermanos que antes quizás no participaban, pero hoy con solo el hecho de participar es un sentimiento muy bonito y todos tienen un sentido de pertenencia dentro del barrio. Yo creo, yo puedo asegurar que nadie dentro dentro de la iglesia va a sentirse triste, molesto o va a tener un sentimiento malo después de hacer una visita. Todos, si queremos, si nos sentimos mal o no nos sentimos bien, hagamos una visita, visitemos a alguien, llamémosle a alguien. Y yo les prometo que después de hacer una visita, una llamada, visitar a alguien que esté en el hospital, les lleva un sentimiento bien bonito, de paz, de tranquilidad y de saber de que están haciendo lo correcto. Wow. Uno mi testimonio al tuyo y creo que es totalmente cierto. Uno se transforma como individuo, no solamente tu testimonio, pero como persona, cuando decidís dar de tu tiempo, de tus talentos, tus habilidades al Señor para servir a alguien más. Ahí es donde se va dando la transformación. ¿Verdad? Sí, Qué bonito. Estoy, estoy bien intrigado porque es la primera vez que escucho de matrimonios haciendo la administración en un barrio. Am, cuando se trata de el entrenamiento y cómo enseñar, pues imagino que has encontrado familias y parejas que van a decir, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo tenemos que hacer una visita de administración? ¿De qué forma han buscado ustedes ayudar a que las parejas se sientan preparadas para saber qué ir y hacer? Porque imagino que deben haber incluido también conversos, ¿no? Que son parte de eso, sí, de esa bueno, iniciativa. específicamente para responder esta pregunta, nos dimos cuenta de la necesidad de capacitar un poco más. De hecho, la administración realmente no es algo que sea nuevo y se ha hablado mucho en cuanto a esto y hemos tenido discursos y cómo poder hacer la administración.
pero como mencionaste, hay miembros nuevos, incluso nosotros, los que tenemos más tiempo de ser miembros, aún tenemos la necesidad de recordar cosas que ya sabemos. Le pedí a uno de mis consejeros que utilizara el quinto domingo para enseñar acerca de la administración. Entonces, aprovechar de tener al grueso de membresía dentro de una sola clase para enseñar principios correctos en cuanto a la administración, eh, qué cosas son apropiadas, qué cosas no son apropiadas también en una visita, y pequeños detalles que uno va mejorando, ¿verdad? Poco a poco en cuanto a la administración. La manera que mejoramos es haciendo la administración, pero sí tenemos que capacitar, enseñar, y cada barrio tiene diferentes necesidades, ¿verdad? Pero sí utilizamos un quinto domingo, especialmente el quinto domingo para dar este tipo de enseñanza. Y puedo imaginar, ¿no? Las oportunidades que las entrevistas del presidente del Quórum de Élderes con estas parejas pueden servir también como oportunidades para enseñar eh, cómo hacer administración también, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, todo tiene que adaptarse, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Mi última entrevista con mi presidente Coron de Elderes, él estaba de viaje, entonces no podíamos reunirnos de manera personal, pero él me llamó por teléfono, nos llamó y me dijo, obispo, esta es una llamada para tener su entrevista de administración. Así que fue genial, tuvimos nuestra entrevista por teléfono. La tecnología es algo maravilloso hoy en día que debemos utilizarla y saber cómo utilizarla. Así que tuvimos nuestra entrevista de administración por teléfono mientras él estaba de viaje. Y es totalmente válido. O sea, eh, y él tiene un esfuerzo genuino de cumplir con su responsabilidad. Ujú. Oye, entonces, no solamente, o sea que como obispado también tienen asignaciones de administración, entonces. Sí, de hecho, el manual sugiere que el obispo y sus consejeros no deberían de tener, pero a mí creo que tanto mis consejeros como yo tenemos el deseo de involucrarnos. Eh, Creo que es mucho más cómodo para el obispo cuando también se involucra eh, en, en, varios aspectos, en todos los aspectos del barrio. Eh, por lo menos para mí, ¿verdad? Es mucho más fácil hablar de administración si estoy involucrado en la administración. Sería difícil para mí decir, hermanos, hay que hacer administración, cuando puedo excusarme en decir que, bueno, el obispo no debe tener asignaciones específicas. Es válido, pero en lo personal, si estoy involucrado, puedo entender mejor ciertas situaciones que suceden dentro del barrio en cuanto a la administración. Qué fascinante. Am, Me hiciste recordar, hay una frase que dice, existen líderes que empujan hacia arriba y existen líderes que jalan hacia arriba. Y usualmente los líderes que viven su vida jalando personas hacia arriba, son aquellos que lideran con el ejemplo, ¿no? Son aquellos que van y hacen las cosas, experimentan las cosas y luego están capacitados para poder ayudar a aquellos que vienen en el camino a subir, ¿no? Está Sí, muy fascinante. y en eso yo quiero ser bien claro con este punto, y es que eh, yo tengo la dicha de tener miembros muy dispuestos, siempre se lo he dicho a ellos, y que me apoyan muchísimo, no solamente el consejo de barrio, sino que mis consejeros. Hace mucho tiempo yo aprendí, cuando era joven en mi servicio dentro de la iglesia, que mis consejeros deben de ser mucho mejor que yo. Para, yo siento un gran apoyo. Tengo hermano Arias, hermano en ese momento Alfredo y Celo, que son hombres maravillosos, con una disposición bien grande a servir, que para mí ellos también podrían representar en sí mismos la figura de un obispo, y que los hermanos sientan esa confianza en ellos. El presidente Colón de Elder es muy dispuesto, la presidenta de la Sociedad de Socorro, la presidenta de la primaria, en sí, las mujeres jóvenes también.
y no solo por lo que el obispo hace, sino que por lo que se hace en conjunto cada uno de ellos en su organización. Ahora, no todo es perfecto, sinceramente, honestamente no todo es perfecto, siempre hay ciertos desafíos que ajustar, pero creo que estamos un poco encaminados y no es porque lo que el obispo representa, sino que también es por lo que cada miembro en sus organizaciones está haciendo en su liderazgo. Y los miembros lo han entendido, el Consejo de Barrio lo ha entendido bastante bien. Eh, y eso hace la labor del obispo mucho más cómoda, la carga es más ligera. Sí. Sí, es cierto. Am, Me hiciste recordar también, teniendo una plática con un amigo, me decía, a veces como líderes tratamos de llenar, imagínate que tienes botellas puestas en la mesa y tratamos de llenar el crecimiento de otras personas tirando agua. Y bueno, a ver qué le cae a las botellas, ¿no? Pero cuando como líder tomamos el tiempo para echarle agua a cada botella, una por una, nos aseguramos que se están llenando apropiadamente. Y bueno, puedo apreciar que quizás es una de las cosas por las que te guías, ¿no? En el sentido de que aquellas personas que trabajan contigo te aseguras de que cada una está siendo llenada poco a poco y que se le da el- el- la atención apropiada. Y quizás eso pues ha creado también esa confianza para mantener esa unidad en el barrio. Sí, yo como le mencioné a nuestro presidente de coro de él, el hermano Víctor Ramos, que eh, no es que hayamos resuelto todo por completo lo de la administración, pero era un tema que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo en cuanto a mejorar, ¿verdad? Bastante dentro del barrio. Pero al encontrar este punto, creo que no es que lo vamos a descuidar, pero podemos pasar a otro punto de necesidad dentro del barrio. Cada obispo puede identificar esos puntos de necesidades. En nuestro caso, en lo personal como obispo, siento que nuestro siguiente paso para mejorar es la relación que cada miembro y familia pueda tener con el Señor. Como lo decía hace un momento, el tener inspiración, revelación personal, el estar en armonía con el Espíritu, es algo que debemos de solidificar en cada familia en nuestro hogar. Eh, y ese es el siguiente paso para mí en el futuro próximo, en trabajar más específicamente eso, como el ejemplo que mencionabas, ¿verdad? De llenar cada botella o cada vaso de manera individual, realmente sí, toma un poco más de tiempo, definitivamente va a tomar más tiempo que simplemente tirar agua, pero creo que debemos de hacer algo y se puede lograr. Sí, qué bueno. Am, es muy interesante las iniciativas y cómo han venido a crear un cambio, quizás una de las cosas que un líder tiene que estar abierto y dispuesto a hacer es preguntarse, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos algo distinto? Se ha hecho por tanto tiempo así, ¿por qué no? Y ponerse en las manos del Señor a tratar de hacer algo diferente, ¿no? Y así Él nos va guiando a hacer poco a poco, así como tú dices, no, bueno, ya les enseñó ese paso, ahora van al siguiente paso, y así. Sí, y yo creo que, bueno, como obispos tenemos el derecho de recibir inspiración y revelación y, y lógicamente hay que presentarle el plan al Señor en las cosas que queremos hacer y si tenemos la aprobación del Señor, eh, hay que hacerlo. Hay, como dices, tenemos que hacer cosas diferentes. Si lo que hemos venido haciendo no ha funcionado, tenemos que tratar cosas diferentes. Evidentemente, todo que esté dentro del orden de la iglesia. Eh, no tenemos que inventar nada más, ya todo en la iglesia ya está dado, pero sí debemos de hacer ciertos ajustes. Como por ejemplo, esto de los matrimonios realmente no es que yo lo haya inventado. Al orar y al leer me di cuenta que es una herramienta que podemos utilizar y que no la estábamos utilizando.
Simplemente yo no lo inventé, pero quizás no lo había visto yo que podíamos hacerlo. Entonces, después de orar, me metí a estudiar y para mí fue una respuesta. Yo no lo inventé, la iglesia ya nos lo dio, pero simplemente yo lo había pasado por alto. Pero para mí en ese momento fue una respuesta de algo que podía funcionar en nuestro barrio y lo echamos a andar. Y así muchas cosas. No es que tenemos que inventar nada en la iglesia todo lo tenemos y el Señor nos lo ha dado. Pero sí debemos de hacer cosas diferentes para, para ir mejorando. Fascinante. Nelson, agradezco mucho el que hayas tomado un poco de tu tiempo para conversar con nosotros, compartir tus ideas, compartir cómo tú has buscado la guía del Señor para hacer e implementar cambios, ¿no? Y ayudar a otros a acercarse más a Cristo. Quizás para finalizar, tengo una última pregunta para ti. ¿Cómo el el servir como líder te ha convertido en un mejor seguidor de Cristo? Wow. Eh, eh, en nuestro, bueno, en mi caso, ¿verdad? Mi, he tenido la oportunidad de prestar servicio en diferentes llamamientos. Tuve la oportunidad de servir una misión. Eso definitivamente cambió mi vida en muchísimos aspectos. Después de servir una misión, entré al templo, me casé con una mujer maravillosa eh, y serví como obispo, luego presidente de estaca. Y he tenido la oportunidad también de vivir en diferentes países sirviendo. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Guatemala, otro tiempo en Honduras, en El Salvador, y eso me dio la oportunidad de experimentar muchas cosas dentro de la iglesia. El servicio de la iglesia ha cambiado mi vida en esto. He tenido muchas cosas personales que mejorar, así como cualquier otra persona, pero mi fe en Jesucristo ha hecho que gradualmente haga cambios en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, incluso en mi manera de hablar y, y en las cosas que yo hago. Eh, y no es que solo provenga esos cambios de mi servicio en la iglesia, sino que a medida de tener la oportunidad de estudiar el Evangelio, de leer las Escrituras, tener experiencias sencillas pero espirituales, han tenido un efecto en mi vida que me motivan a hacer cambios. Eh, Eso ha sido para mí importante. Creo que esas experiencias sencillas, pero sagradas, que me hacen a mí personalmente motivar a hacer cambios en mi vida. Todos tratamos de ser más como El Salvador. Esa es una de nuestras razones de estar aquí, acercarnos más al Señor y ser más semejantes como Él. ¿Es fácil? No, no lo es. Es sumamente difícil, muy difícil, porque, porque fallamos en diferentes aspectos. pero, pero sí, gradualmente nosotros podemos hacer, cada uno de nosotros hacer cambios en nuestra vida. Procurar tener experiencias espirituales de manera constante eh, es, va a ser de buen impacto para nuestras vidas y nuestras familias. No quedarnos con esas experiencias espirituales que tuvimos en la juventud, en la misión o hace 10 años. No, necesitamos tener experiencias espirituales constantemente para que tengan un impacto espiritual en nuestra vida y en nuestra familia. Claro. Wow. Gracias. Una vez más. Bueno, deseo con todo mi corazón que ese éxito que han estado teniendo am, pues siga creciendo y se mantenga. Y estoy emocionado de en unos 3, 4 meses más, bueno, saber un poquito más acerca de lo que está pasando. Sí, y como mencioné, no es algo que yo haya inventado, especialmente, hablando específicamente de la administración. Si esto puede servir como ejemplo para otros barrios y, y sienten el deseo o la necesidad y la aprobación del Señor de implementarlo en sus barrios, si de algo puede servir, es genial.
en los matrimonios sirviendo juntos, ministrando juntos, para nosotros ha sido maravilloso. Eh, va a requerir darle seguimiento y esfuerzo aún más, pero sí, se puede hacer. Y puede ser una de esas cosas diferentes que podríamos hacer en nuestro barrio. Si para alguien, algún otro líder, esto puede funcionar, es maravilloso. Y está que nos vayamos a manuales, a esto lo estudiemos, lo adaptemos a nuestros barrios. Por supuesto, por supuesto. Ok. Bueno, gracias. Gracias a todos por ser parte de esta conversación con Nelson y vamos a estar en contacto. em, y esperamos tener otras oportunidades de tenerte en el podcast si tú estás abierto. Claro que sí, Ernesto, muchas gracias. Gracias por tenerme, por invitarme, por tener esta experiencia tan agradable, natural, una conversación muy natural para mí y fluida. El tiempo pasó bastante rápido, creo que era menos tiempo, pero creo que la conversación nos llevó a tener un poquito más de minutos y te agradezco por invitarme. Claro que sí. Es un placer para nosotros poder aprender. Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje y creo que muchas de las personas que seguro van a escuchar esta conversación van a